Muy bien, vamos a empezar pues. ¿Qué fue de tarea, Paulina? Investigar un invento científico. Ajá. Muy bien. ¿Qué te oye? Música de fondo. Ya para el segundo parcial empiezo a poner anotaciones. ¿Ya buscaron su nombre? No se ve. No, ¿verdad? No. Nada. Bueno, aquí voy a poner puntitos. ¿Quién quiere empezar? Así para que no se chivien. Yo empiezo. Muy bien, adelante. Máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Se genera vapor de agua por el calentamiento de una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los fluidos del vapor hacia y desde el cilindro. Muy bien, la máquina de vapor ya se empezó a desarrollar desde la Revolución Industrial, ¿se acuerdan? Que fue un Sí, invento que cambió muchas cosas a raíz de la mejoría de esta máquina y se usó también como medio de transporte, vehículo, y posteriormente se consolidó con el tren. Ahorita hay trenes y tranvías eléctricos. Aquí en León había tranvías antes de los camiones, no sé si sabían. Ahí daban vueltas ahí en el centro y la gente era una de las diversiones de la ciudad de León, treparse al tranvía y que les dieran varias vueltas por el centro histórico. Había rieles y por ahí caminaban lo que es ahorita la presidencia y la gente era feliz en esos viajes ya que no había mucha diversión aquí. Y otro era ir a ver la luz. No sé si han oído hablar de un bulevar que se llama el Boulevard La Luz. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? Fue cuando llegó la luz eléctrica a las calles, ahí la implantaron con lo que es ahorita el alumbrado público. Entonces, a cierta hora prendían la luz y era una maravilla para la gente que nunca había visto eso. Y gritaban, ya llegó la luz. Por eso a Lucy se le va y se le llega la luz. Ya llegó la luz, iba la gente y por esos lugares se prendían las luminarias, por eso se llama el Boulevard La Luz, que empieza desde el Cuecillo. También aquí en León la gente tenía miedo cuando llegaron los primeros coches a León. La gente se persignaba y se subía a los árboles, decían que eran conducidos por el diablo. ¿Por qué? Porque los vehículos eran transportados por animales de tiro, eh, porque creen que los motores dicen tantos caballos de fuerza, o sea, el equivalente a la fuerza de 1, 2 o 3 caballos, que eran los que tiraban, por eso se llamaba animales de tiro, eran los que jalaban los medios de transporte y por eso hasta la fecha tantos caballos de fuerza, o sea, lo que equivale a 5 o 6 caballos de potencia, ¿no? ¿Algo más, Pau? y hubo 3 que la desarrollaron, Ah, caray. que fue Tomás Savery, realizó una primera patente en 1698 con un motor capaz de elevar agua por medio del fuego. 14 años más tarde, Tomás Newcomen, basándose en la máquina de su amigo, construyó una máquina capaz de mover un pistón para producir movimiento.
y James Watt. El más importante. Esta ocasión se dio cuenta que al mover los pistones de Newcomen se perdía mucho calor, lo que hizo fue aprovechar más agua. De esta forma consiguió que la máquina de vapor fuese más agua, de esta forma consiguió que la máquina fuese más económica y de esta manera se extendió por todo el mundo, facilitando las duras labores que realizaban las personas. Muy bien, ahí está. El vapor es una fuerza energética, calorífica. Cuando alguien pone a hervir algo y la tapa ese recipiente y ya cuando está hirviendo, la fuerza del vapor levanta la tapadera. ¿Sí se han fijado? La levanta por la energía que está produciendo. Muy bien, Pau, ya tienes tu puntito. Aquí. ¿Quién más quiere punto? Yo. Adelante. Nada más que no investigué mucho, ¿no importa? No importa, no me regañes. Yo investigué sobre la penicilina. Excelente. Determinado conjunto de antibióticos con la capacidad de eliminar las bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano. Son antibióticos lactámicos, es decir, moléculas antibióticas con núcleo lactámico y existen diferentes tipos. Cada una reacciona contra las bacterias en diferente grado. Los más empleados son ampicilina, amoxicilina, flucloxacilina, fenoximetilpenicilina. Fue inventada por Alexander Fleming el 22 de septiembre de 1928. Por cierto, es uno de los que vamos a ver, Alexander Fleming. Muy bien. ¿Alguien sabe de dónde surge la penicilina? ¿De dónde sale? ¿De dónde la saca el hombre? De un experimento que estaba haciendo que se descuidó y se le echó a perder por el moho, algo así. Sí, pero ¿de dónde sale? O sea, ¿de dónde la saca el hombre? De un hongo, de una seta, así se le llama también. Sí, Lucy, dices la verdad, pero más atrás, se extrae de un hongo, se llama el hongo Penicillium. Hay distintos tipos de hongos, hay hongos comestibles, o sea, se pueden comer, como los champiñones y todo ese asunto. Hay hongos alucinógenos que se utilizan como drogas. Son potentísimos. El hongo alucinógeno tiene la potencia del LSD, que es una droga muy potente que usaban los hippies en los años 60. Una gotita de LSD se la ponían en la punta de la lengua. ¡Gluc! Y al rato andaban viendo cómo llegaba la luz por las águilas y cómo se inventaban las máquinas de vapor y todo eso. Es una droga muy potente, nada más que es artificial. El LSD es un ácido producido en laboratorio. Significa dietilamida de ácido lisérgico. Y el hongo alucinógeno se daba mucho aquí en México, en Oaxaca, con María Sabina, y venían muchos hippies de todo el mundo a consumirlo. Muchos se quedaron en el avión por la potencia. Qué crico ni qué nada. Esos cricris no comen. No, el hongo alucinógeno era para gente mayor. Y también hay hongos comestibles que se pueden comer como ensalada. Muy bien, Lucy. Pongámosle puntito. ¿Quién más quiere punto? Yo. Adelante.
Yo investigué sobre la televisión. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Tip-Code en 1884. Un aparato que consiste en un disco de metal y una fuente de luz que serviría para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue el primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficientemente a cabo. La primera experiencia exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie logró sincronizar dos discos en Nipkow unidos en un mismo eje, utilizando uno como transmisor y el otro como receptor. Transmitió eficientemente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Correcto. Dicen que muchos medios de comunicación son la prolongación de nuestros sentidos, ¿no? O sea, nos permite ir más allá. Por ejemplo, el teléfono es la prolongación del oído. Actualmente oímos gente que está a muy larga distancia, como si estuviera cerquita. O a veces al revés, estamos hablando por teléfono y el otro mono con el que hablamos está a 3 metros y ni lo vemos. Y se oye más la voz en vivo que en el teléfono, como ahí en la escuela, ¿no? Cuando se hablaban por teléfono y el otro ahí a medio metro. La televisión es la prolongación de la vista junto con el telescopio. ¿Sí? Entonces, las primeras televisiones tenían programación bien poquita. La más programación que había en la televisión era 3 horas y ya era algo larguísimo, 3 horas de programas televisivos. Ya después, poco a poco, se fue extendiendo y de las últimas llegaba hasta las 11 de la noche, cuando se ponían las barras. ¿No les tocó ver barras cuando se acababa la programación? Ah, no, ustedes son generación... ¿Ustedes qué son qué? Millennial, Zetas, ¿qué generación son ustedes? Z, ¿Zeta o Cepa? Lucy, ¿de qué? Z. Muy bien. ¿Y Lucy de qué generación es? No sabe. Bueno, por ahí lo investigan y me dicen de qué generación son. Y luego ya se fue mejorando la tele. Nunca vieron unas antenotas en la azotea que todavía quedan ahí como aparatos prehistóricos. Unas antenototototas que se detenían así como con muchos alambres. Y cuando hacía viento, se movía y se iba la imagen seguido por el viento. Es por ello que se inventó el circuito cerrado, que es el actual, con el cable y todo eso. Gracias al circuito cerrado se evitó este problema de que se iba la imagen con el viento, con la lluvia y con el aire. Y eran unas antenononas. También las primeras televisiones eran unos cajonzotes. Nunca vieron con sus abuelos, bisabuelos. Papá, mamá, ya no se ve, pégale. ¡Pah! Un guamazo para que se viera. Y luego utilizaban regulador también las televisiones. ¿Y sí sabían que un mexicano inventó la tele a colores? Sí. Sí. ¿Cómo se llamará? Emilio González Camarena, creo. Muy bien, es Severo González Camarena. Fue el que inventó la tele a colores, pero como siempre, aquí no le hicieron caso. Se fue a Estados Unidos y allá el mérito fue para los gringos. Raro, ¿no? Qué raro. Como los que les digo que trabajan en la NASA, mexicanos aquí ni en cuenta, y allá son excelentes científicos. Muy bien, Héctor. ¿Quién más quiere puntito? Yo ya investigué algo. A ver. Investigué sobre el motor de combustión interna. Sí. Okay. El motor de combustión interna comienza luego de la invención de la máquina de vapor que funcionaba mediante la generación de combustión externa.
El primer motor de combustión interna fue construido en 1860 por un ingeniero llamado Ednie Lenoir. Una década y media después, abrió una pequeña evolución desarrollada por un alemán llamado Nikola Otto. Al año siguiente, en 1886, Carl Benz consiguió la patente alemana número 37.435, de lo que se considera el primer automóvil que era de 3 ruedas, un chasis tubular impulsado por un motor monocilíndrico ubicado en la posición horizontal de 954 centímetros y una potencia declarada de 2/3 caballos ¿2/3 caballos? ¿O cómo estás? Bueno, y a 250 revoluciones por minuto. Muy bien. Nada más ese micrófono sigue medio raro. Sí. Muy bien. Sí. ¿Alguien sabe qué es una patente? Como derechos de autor. Exactamente. Derechos de autor, en este caso, de un invento, ¿no? Se les dan cierto Sí. tiempo de ganancias. Por ejemplo, en los derechos de autor, si alguien compone una canción y la registra, es una patente. Si tiene éxitos, tiene como 20 años de autoría. Si otro cantante quiere grabarla, tiene que pagar derechos de autor. Después de 20 años, ya pasa a lo que le llaman dominio público, y sin pagar ya cualquiera puede grabar esas canciones porque ya venció el derecho de autor, ¿no? También acá en los inventos, como Graham Bell, que decíamos, llega y registra su teléfono y ¡pum! A la media hora llega una señora queriéndolo registrar y con media hora le ganó la fama, la fortuna y la inmortalidad. Y lo más chistoso, Graham Bell andaba en busca de un invento para la sordera. Y oh, sorpresa, descubre el teléfono. Muy bien. ¿Quién leyó? Israel. ¿Quién sigue? Yo A ver, investigué sobre la radio. sí. Mm, espere. A pesar de que el descubrimiento de la radio no es exento de polémicas, el 14 de mayo de 1897, el ingeniero eléctrico y premio Nobel italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio de la historia. Nacido en Bolonia el 25 de abril de 1874, Marconi no asistió a la escuela hasta después de haber cumplido los 12 años. Pues sus padres prefirieron contratar a un maestro para que le impartiera clases particulares en casa. A los 20 años asistió a la Universidad de Polonia, donde impartía clases a Augusto Righi, y un físico italiano que desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del electromagnetismo. Uh-huh. La primera vez que Marconi se planteó la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas fue al leer un artículo del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, en el que explicaba la posibilidad de que las ondas electromagnéticas pudieran propagarse a través del aire mediante un oscilador que había diseñado él mismo. Decidió a poner en práctica sus experimentos. Marconi se instaló en una finca que poseía la familia en Potencio, cerca de Bolonia, y en 1895 construyó un emisor según el modelo creado por Hertz. Comprobó que era posible mejorar la sensibilidad del oscilador e incrementar la potencia para cubrir una mayor distancia, y tras haber realizado varias pruebas logró que su transmisor cubriera una distancia de 2 kilómetros. A pesar de los esfuerzos de Marconi, el gobierno italiano no demostró mucho interés por el invento y Marconi decidió trasladarse a Inglaterra. Ahí lo dio a conocer planteándolo como sistema de telegrafía inalámbrica y creando una empresa llamada Wireless Telegraph and Signal Company. Fíjate, parecía mexicano, ahí no le hicieron caso en Italia y se tuvo que ir, ¿no? Uh-huh. Cristo, nadie es profeta en su tierra. En otros lados es donde nos dan el mérito, ¿no? Muy bien. El radio, también les tocó ver radiosotes, grandototes. De los abuelos. Sí. Sí.
Radios, no. Los mejores eran los alemanes, eran radios que los radios de aquellos días tenían la capacidad de tener varias bandas de frecuencia y una de ellas era que se podían escuchar, por ejemplo, aquí en León, con esos radios se podían escuchar estaciones de otros países, por ejemplo, de la banda ancha y demás, agarraban los radios estaciones de Cuba, de Argentina, muchísimas de Estados Unidos. Y ahora más ve la rancherita, la caliente, la poderosa y la LG, la grande, y listo, si nos va bien. Yo me acuerdo que escuchaba programas de canciones de música de Argentina y de Cuba, como hablaban los cubanos checos. Y yo aprendí mucho inglés escuchando programas de radio en todo en inglés en la mañanita, o en la noche era cuando se escuchaban mejor, ya cuando no había tanta competencia como en el internet. Me parece que cuando está todo el mundo conectado, como se hace lento, ¿no? ¿Sí se han fijado? Como la internet es una red internacional, pues eso significa internacional. Net en inglés significa red. Entonces imagínate, todo el mundo ahí conectado. Así también en el radio, en la noche, ya cuando había más chances, se escuchaba bien clarita las estaciones de otros países. Y hoy, para agarrar una de aquí de León, está cañón. Y luego hay frecuencia y amplitud modulada, ¿no? Muy bien. Ahora lo que traen son bocinillas así, ¿verdad? Se las cuelgan aquí. Van en la bici y escuchando la flor de Capomo y por todos los castillos. A la bocinilla escuchándose. Tócale, pues, dale más duro, tócale, pues, dale más duro, tócale. Y vámonos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tienen algún dato ahí, algún otro comentario? Yo, El que quieras, adelante. que para que la televisión pudiera como tomar sus primeros pasos, se tuvieron que haber inventado primero la fotografía y el cine, el teléfono y la radio. Muy bien. ¿Sí se han fijado que tienen una como siglas en la radio y la televisión? A nuestro país le tocó la X. ¿Sí se han fijado? XLG, XCW. O sea, para que no haya interferencia con otras frecuencias de otros países. Cada país tiene registrada una letra en la que están ahí la radio y la televisión. Y en México es la X, XLG, la grande, XCW, X. Si no, fíjense y verán, para que no haya interferencia. Es como los teléfonos. ¿Sí saben por qué tienen un montón de números sus teléfonos celulares? ¿Alguien sabe? No. Para bloquear que otras personas no oigan más que tú y el que está hablando. Esa es la misión de tantos números. Tin, 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 tin. Estás bloqueando a todo mundo, menos con el que vas a hablar. Esa es la misión de tantos números en un teléfono. Y ya, no, y aún así hay hackeo, ¿no? Como en las... Aquí en las clases nunca se han metido gentes de otras en sus clases, No. ¿no? A mí una vez se me metieron dos sujetos. Entonces, tanto número en el teléfono es para bloquear a los extraños y que nada más tú puedas hablar con el aludido, con el bellaco, con el crush, con tu crush. Muy bien. Mi crush ya se murió. Era una señora de 82 años. Y ya se murió. Ese era mi crush. Sí, Lucy, sí, Lucy. La televisión, por ejemplo, duraba 3 horas nada más. Y era en blanco y negro. Y poco a poco se fue extendiendo. Y ya lo máximo era a las 11 de la noche por vía, digamos, normativa. O sea,
Ya no debía haber programas para que la gente no se desvelara y a las 11, ¡pum!, se cortaba, ¿no? Y hoy día, si se han fijado, que hay televisión día y noche, todo el día, todo el día, todo el día. Y hay canales exclusivos de determinados programas, ¿no? Es decir, ya cambió todo, Sí. tanto en la radio como en la televisión. Y ya son otras formas, otros tiempos. Y en México nada más había un canal, el de Televisa. Era el que monopolizaba todo. Luego entró la competencia, TV Azteca. Eran los dos canales que... ¿A alguien le gusta el fútbol? No. Bueno, los equipos de fútbol de primera división se repartían entre Televisa y TV Azteca. A ti tantos equipos, a mí tantos. Si un equipo subía de segunda a primera, por ejemplo, este año, de segunda a primera, le tocaba TV Azteca. Del otro año, si subía otro equipo de segunda a primera división, le tocaba Televisa. Y así estaban alternando. Y ahora con los canales privados, si se fijan, ya cuando entró los canales privados, se acabó ese monopolio. Fox Sport, Imagen y demás, ya tienen exclusiva con determinados equipos. O sea, todo cambia, la vida es dialéctica. Dialéctica quiere decir que está cambiando. Como ahorita, ¿quién iba a imaginar que íbamos a estar así en clase? Ni nadie, ni por aquí. O sea, era simplemente imposible, ¿no? Que yo estuviera acá y ustedes allá y no pudiera darles un pellizco como en la primaria cuando se dormían. Bueno, un virtual, ¿no? Y listo. Muy bien. Apúntale ahí entonces qué van a traer de tarea. Ya estoy aquí poniendo puntitos. Van a traer de tarea una investigación sobre lo que fue la ciencia en el siglo XVIII. La ciencia en el siglo XVIII. Igual lo comentamos aquí y el que lea le voy poniendo su participación. Al final promediamos tareas, asistencias, etcétera, etcétera. Sí les dije su calificación ya, ¿verdad? Ya. ¿Ya? Creo que ya. Sí. Ok. Entonces, si le seguimos así, todos felices. No olviden dejar los 10 cuando se los saquen despistadamente ahí en el comedor, cuando les den boletas o algo. Y cuando no, mamá, no nos da nada. ¿Se acuerdan lo que hicieron en secundaria? No nos dieron la boleta, por sí, de 8 materias, 12 reprobadas. Muy bien. Entonces terminamos por hoy y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Sí. Adiós. Luego. Adiós. Hasta luego. Ay.